Tal y como se produjeron los hechos, esta recomendación no resultó especialmente brillante. Un buen profeta habría previsto que el nivel de mercado estaba a punto de ascender un 100% adicional en los 5 años siguientes. Tal vez deberíamos añadir, en nuestra defensa, que pocos, si es que hubo alguno, de los que se dedican profesionalmente a hacer previsiones sobre el mercado de valores, tarea a la que nosotros no nos dedicamos, fue capaz de anticipar con más éxito que nosotros lo que esperaba en el futuro. A principios de 1959 nos encontramos con el DJIA en un máximo histórico de 584. Nuestro exhaustivo análisis, realizado desde todos los puntos de vista, se puede resumir en la siguiente cita, de la página 59 de la edición de 1959. En resumen, nos sentimos obligados a expresar la conclusión de que el nivel actual de cotización es peligroso. El peligro puede encontrarse en que las cotizaciones ya hayan alcanzado un punto demasiado elevado. Aun cuando no sea este el caso, la inercia del mercado es tal que inevitablemente acabará alcanzando niveles injustificadamente elevados. Francamente, no podemos imaginar un mercado en el futuro en el cual nunca vaya a haber pérdidas graves, y en el cual todos los principiantes tengan garantizados grandes beneficios con sus adquisiciones de acciones. La recomendación de precaución que expresamos en 1959 quedó algo más justificada por los acontecimientos posteriores que la actitud correspondiente que mantuvimos en 1954. De todas formas, quedó lejos de estar plenamente justificada. El DJIA ascendió hasta 685 en 1961. Después, en un momento posterior de ese año, descendió hasta un nivel levemente inferior al 584, hasta 566. Volvió a ascender hasta 735 a finales de 1961, y posteriormente se precipitó en una evolución cercana al pánico hasta llegar al 536 en mayo de 1962, arrojando una pérdida del 27% en el breve periodo de 6 meses. Simultáneamente, se produjo una retracción mucho más grave en el grupo de las denominadas acciones de crecimiento más populares, como manifiesta la acusada caída del líder indiscutible, IBM, que pasó de un máximo de 607 en diciembre de 1961 a un mínimo de 300 en junio de 1962. Durante este periodo se produjo una absoluta debacle de numerosas acciones recién lanzadas de pequeñas empresas, que se habían ofrecido al público a precios ridículamente elevados y que posteriormente fueron impulsadas hasta cotizaciones aún más elevadas por una innecesaria especulación, que acabó conduciendo a niveles que rayaban en la insensatez. Muchas de estas colocaciones perdieron el 90% o más de su cotización en cuestión de pocos meses. El colapso que se produjo en el primer semestre de 1962 fue desconcertante, cuando no desastroso, para muchos especuladores que estaban encantados de conocerse y tal vez para muchas más personas imprudentes que se denominaban a sí mismas inversores. No obstante, la inflexión que se produjo en un momento posterior de ese ejercicio también fue igualmente imprevista para la comunidad financiera. Las medias del mercado de valores retomaron su curso alcista, lo que produjo la siguiente evolución. Diciembre 1961, DJIA 735, índice S&P 500 72.64. Junio 1962, DJIA 536, índice S&P 500 52.32. Noviembre 1964, DJIA 892, índice S&P 500 86.28. La recuperación y nueva subida de la cotización de las acciones fue ciertamente destacable y dio lugar a una concomitante revisión del sentimiento existente en el mercado de valores. En los niveles mínimos de junio de 1962, las predicciones habían adoptado un cariz predominantemente bajista, y después de la recuperación parcial que se produjo a final del ejercicio, predominaba la indeterminación, con preponderancia del escepticismo. Sin embargo, a principios de 1964, el optimismo natural de las agencias de valores volvía a apreciarse con claridad. Prácticamente todas las previsiones tenían tintes alcistas y conservaron ese cariz durante todo el periodo de subida de 1964. Posteriormente, abordamos la tarea de evaluar los niveles del mercado imperantes en noviembre de 1964, 892 para el DJIA. Después de abordar reflexivamente el nivel desde diferentes perspectivas, alcanzamos 3 conclusiones principales. La primera fue que los viejos criterios de valoración parecen inaplicables. Todavía no existen nuevos criterios que hayan superado la prueba del tiempo. La segunda conclusión fue que el inversor debe basar su política en la existencia de grandes incertidumbres. Las posibilidades abarcan los extremos, por una parte, de una prolongada subida adicional del nivel del mercado, por ejemplo, del 50%, hasta llegar al 1.350 en el caso del DJIA, o, por otra parte, de una caída imprevista en términos generales de la misma magnitud, que llevaría la media al entorno del 450. La tercera conclusión se expresaba en términos mucho más claros. Afirmamos lo siguiente. Dejándonos de medias tintas, si el nivel de precios de 1964 no es demasiado elevado, ¿qué precio debería alcanzarse para que pudiésemos decir que el nivel de precios es demasiado elevado? El capítulo concluía de la siguiente manera. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Los inversores no deberían llegar a la conclusión de que el nivel del mercado de 1964 es peligroso, simplemente porque lo han leído en este libro. Deben ponderar nuestras argumentaciones con la argumentación contraria que escucharán a la mayor parte de las personas competentes y expertas de Wall Street. Al final, todos tenemos que adoptar nuestras propias decisiones y aceptar la responsabilidad que ello entraña. Nos atrevemos a sugerir, no obstante, que si el inversor tiene dudas sobre el curso de actuación que debe seguir, debería optar por la vía de la precaución.
Los principios de la inversión, tal y como se exponen en el presente, exigirán la siguiente política en las condiciones imperantes en 1964 en orden de urgencia. 1. No endeudarse para adquirir o mantener valores. 2. No incrementar la proporción de fondos destinados a acciones ordinarias. 3. Reducir la cartera de acciones cuando sea necesario para realinear su proporción hasta un máximo del 50% de la cartera total. El impuesto sobre plusvalías deberá ser abonado con el mejor talante posible y los fondos obtenidos deberán invertirse en obligaciones de la mejor calidad o ser depositados en cuentas de ahorro. Los inversores que hayan estado siguiendo durante un cierto periodo de tiempo un plan de promedio en costes monetarios digno de tal nombre pueden, en principio, optar por proseguir con sus compras periódicas sin variación o suspenderlas hasta que tengan la impresión de que el nivel de mercado ha dejado de ser peligroso. Tendríamos que aconsejar en términos bastante rotundos en contra del inicio de un nuevo plan de promedio de coste en unidades monetarias a los niveles vigentes a finales de 1964, puesto que la mayor parte de los inversores no tendrán la capacidad de resistencia para mantener dicho programa en el caso de que los resultados llegasen a ser extraordinariamente negativos, poco después del inicio del plan. En esta ocasión, podríamos decir que nuestras advertencias fueron ratificadas por la realidad. El DJIA aumentó aproximadamente un 11% más, hasta el 995. Pero después se desplomó de manera irregular hasta un punto mínimo de 632 en 1970, y acabó ese año en el nivel del 839. La misma debacle experimentaron las cotizaciones de las acciones recientemente emitidas de pequeñas empresas, literalmente con reducciones de cotización que alcanzaron el 90%, de la misma manera que había ocurrido en el receso de 1961 a 1962. Como se señalaba en la introducción, toda la imagen financiera se alteró, aparentemente, hacia unas perspectivas de menor entusiasmo y mayores dudas. Un único dato puede resumir toda esta cuestión. El DJIA cerró 1970 a un nivel inferior al que había alcanzado 6 años antes, la primera vez que esto ocurría desde 1944. Estos fueron nuestros esfuerzos para evaluar los niveles alcanzados en el pasado por el mercado de valores. ¿Hay algo que podamos aprender, nosotros y nuestros lectores, de todo ello? En 1948 y 1953 consideramos que el nivel del mercado era favorable para la inversión, aunque con demasiada cautela en el último año. Consideramos que era peligroso en 1959, a un nivel de 584 para el DJIA y demasiado elevado, en un nivel de 892, en 1964. Todas estas valoraciones podrían ser defendidas incluso en la actualidad recurriendo a argumentos razonados. En cualquier caso, es dudoso que hayan sido de la misma utilidad que nuestros consejos menos razonados, que propugnan una política de acciones congruente y controlada por una parte, y que desaniman cualquier tipo de esfuerzo para imponerse al mercado o elegir a los ganadores por otra parte. En cualquier caso, creemos que nuestros lectores pueden extraer ciertos beneficios de un análisis renovado del nivel en el que se encuentra el mercado de valores, en esta ocasión, a finales de 1971, aun cuando lo que vayamos a decir resulte ser más interesante que útil, desde un punto de vista práctico, o más hipotético que concluyente. Hay una brillante afirmación al principio de la obra, Ética, de Aristóteles, que dice lo siguiente: la mente educada se distingue por no esperar más precisión que la que admite la naturaleza de la cuestión estudiada. Por lo tanto, es igualmente poco razonable aceptar conclusiones meramente probables de un matemático y exigir una demostración estricta a un orador. El trabajo del analista financiero queda en algún punto intermedio entre el del matemático y el del orador. En diversos momentos de 1971, el Dow Jones Industrial Average se encontró en el nivel de 892 correspondiente a noviembre de 1964, que habíamos analizado en nuestra edición anterior. No obstante, en el actual estudio estadístico hemos decidido utilizar el nivel de precios y los datos correspondientes al índice compuesto Standard & Poor's, o S&P 500, porque es más exhaustivo y representativo de la situación del mercado general que el DJIA, compuesto por 30 acciones. Nos concentraremos en una comparación de este material en los periodos cercanos a las fechas de nuestras anteriores ediciones, es decir, a los periodos de fin de año de 1948, 1953, 1958 y 1963, y además 1968. Respecto del precio actual, adoptaremos la cifra de referencia de 100, que resulta cómoda y que se ha registrado en diferentes momentos de 1971 y principios de 1972. Los datos más destacados son los que se recogen en la tabla 3.3. Respecto de las cifras de beneficios, presentamos tanto las que corresponden al último año como la media de los 3 años anteriores. Para 1971, en materia de dividendos, utilizamos las cifras de los 2 últimos meses, y para los intereses y precios mayoristas de las obligaciones de 1971, utilizamos los de agosto de 1971. El ratio de precio-ganancia trienal del mercado en octubre de 1971 fue inferior al de finales de año de 1963 y 1968. Fue aproximadamente el mismo que en 1958, pero muy superior al de los primeros años del prolongado periodo alcista de mercado. Este importante indicador, por sí solo, no se puede interpretar en el sentido de que indique que el mercado se encontraba en un punto especialmente elevado en enero de 1972. Sin embargo, cuando se introduce en la imagen el rendimiento por intereses de las obligaciones de máxima categoría, las implicaciones resultan mucho menos favorables. El lector detectará en nuestra tabla que la relación de rendimiento de las acciones, beneficios, precio, y los rendimientos de las obligaciones han empeorado durante todo el periodo, por lo que la cifra de enero de 1972 era menos favorable para las acciones, a juzgar por este criterio, que en cualquiera de los años anteriores objeto de examen. Cuando se comparan los resultados por dividendo con los resultados de las obligaciones, se descubre que la relación se invierte por completo entre 1948 y 1972. En el primer año, las acciones generaban un resultado del doble que el de las obligaciones. En la actualidad, las obligaciones arrojan un resultado del doble o más que las acciones.
Nuestra última valoración es que la desfavorable variación en la relación entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento de las obligaciones compensa por completo la mejora de la relación de precio a ganancias de finales de 1971, atendiendo a las cifras de ganancias trienales. Por lo tanto, nuestra opinión sobre el nivel de mercado de principios de 1972 tendería a ser la misma que la de hace 7 años, es decir, que no es atractivo desde el punto de vista de la inversión conservadora. Esta afirmación sería aplicable a la mayor parte de la gama de precios que alcanzó el DJIA durante 1971, entre, por ejemplo, 800 y 950. En términos de oscilaciones históricas de mercado, la imagen de 1971 seguiría dando la impresión de que corresponde a una recuperación irregular en relación con la tremenda recesión sufrida en 1969 a 1970. En el pasado, estas recuperaciones han sido la antesala de una nueva etapa del periodo alcista recurrente y persistente que comenzó en 1949. Esta era la expectación que existía en términos generales en Wall Street durante 1971. Después de la terrible experiencia sufrida por los compradores públicos de ofertas de acciones de baja calificación en el ciclo de 1968 a 1970, es demasiado pronto, en 1971, para animarse a dar otra vuelta en el tío vivo de las nuevas emisiones. Por lo tanto, ese fiable síntoma de peligro inminente en el mercado se echa en falta en la actualidad, al igual que se echaba en falta en el nivel de 892 del DJIA en noviembre de 1964 que analizamos en nuestra edición anterior. Técnicamente, por lo tanto, podría dar la impresión de que la perspectiva apuntaría a otra subida sustancial muy por encima del nivel del 900 en el DJIA, antes de que se produjese la siguiente recesión o colapso en serio. En cualquier caso, no podemos dejar ahí esa cuestión, aunque tal vez deberíamos hacerlo. Para nosotros, el desinterés que mostró el mercado a principios de 1971 por las negativas experiencias que se habían sufrido menos de un año antes es una señal inquietante. ¿Puede quedar sin castigo una despreocupación de ese calibre? Tenemos la impresión de que el inversor debería prepararse para una época difícil, tal vez en forma de una rápida repetición del declive de 1969 a 1970, o tal vez en forma de otra racha alcista en el mercado seguida por un colapso aún más catastrófico. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Vuelva a escuchar lo que dijimos en la última edición que se reproduce en las páginas 94 a 95. Esta es nuestra impresión al mismo nivel de precio, por ejemplo 900 para el DJIA a principios de 1972, al igual que lo era a finales de 1964. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.